Bien, hoy empezaremos hablando acerca de la dinámica. La dinámica, así como la cinemática, es una rama de la mecánica. Recordemos que la mecánica es una rama de la física a su vez que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la dinámica y la cinemática? Bueno, en la dinámica tomamos en cuenta o básicamente nos enfocamos en las causas que producen el movimiento. Mientras que en la cinemática, como ustedes recordarán, ignoramos esas causas o no las tomamos en cuenta. Ahora bien, la dinámica podemos decir que se basa en 3 leyes de Newton. Newton tiene más leyes, pero digamos que las 3 primeras podemos considerar que son el fundamento de la dinámica. La primera ley de Newton, que se conoce también como el principio de inercia. La segunda ley de Newton, que es la que nos dice qué relación hay entre una fuerza aplicada a una masa determinada y la aceleración que adquieren. Y la tercera ley de Newton de la dinámica, que es lo que se conoce también como principio de acción-reacción. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar a hablar de la primera ley de Newton, tenemos que aterrizar un concepto, que es el concepto de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Bueno, cuando se escucha esta palabra, uno puede sentirse tentado a pensar, por ejemplo, en un malabarista o en algo como esto. Aquí podemos decir que si ambos lados estuvieran, digamos, a la misma distancia con respecto al suelo, estuviera equilibrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay un punto, digamos, en el que podemos decir que es una tabla, en el que esta tabla está apoyada en este objeto circular que vemos acá. ¿Y qué va a pasar? Que con respecto a este punto puede girar o puede rotar. Puede rotar hacia este lado o hacia este lado, que es lo que vemos acá. Pero este equilibrio no es al que nos referimos, por lo menos ahora, o como vamos a definir el principio de inercia. Esto que acabamos de ver es lo que se conoce como equilibrio rotacional. Sin embargo, nosotros vamos a hablar acerca del equilibrio traslacional. O sea, de un cuerpo o de un objeto que se traslada. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, hay dos tipos de equilibrio traslacional. Hay un equilibrio estático y hay un equilibrio dinámico. Entonces, en recuerden que el cuerpo se está desplazando, o básicamente indica esto el equilibrio traslacional. Entonces, ¿cuál es el equilibrio estático? Bueno, en el equilibrio estático, el cuerpo está en reposo. Mientras que en el equilibrio dinámico, el cuerpo lleva o tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que tiene una velocidad constante.
Ahora, ¿qué tienen en común? Analicemos un poco más estos dos equilibrios, a ver si tiene sentido. Entonces, imagínense, cuando usted piensa que un cuerpo está en equilibrio traslacional, ya usted está pensando inmediatamente que se está moviendo. Entonces, una forma de definir el equilibrio cuando un cuerpo está moviendo es que se mueva siempre a la misma velocidad, siempre al mismo ritmo, siempre en la misma dirección. Eso es lo que se conoce como equilibrio dinámico. Mientras tanto, el equilibrio estático es de un cuerpo que simplemente no se está moviendo. Estos son los dos tipos de equilibrio. Entonces, ¿qué nos dice el principio de inercia? Bueno, el principio de inercia, o la primera ley de Newton, nos dice que un cuerpo se mantendrá en equilibrio ya sea en equilibrio estático o dinámico, a menos que una fuerza actúe sobre él. Digamos, una fuerza neta, ¿verdad? Una fuerza total. Y diferente de cero, porque si una fuerza igual a cero, no estamos haciendo realmente nada. Entonces, volvamos acá. Primera ley de Newton, entonces, ¿qué nos dice? Imagínese que usted tiene, por ejemplo, su celular encima del escritorio, y lo que nos dice la primera ley de Newton es que a menos que ese celular reciba una fuerza externa, se va a quedar en ese estado. O sea, no se va a mover solo. Mientras tanto, tenemos lo contrario. Vamos a imaginar que un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, que ya vimos que en la naturaleza es prácticamente imposible encontrar este tipo de movimiento, porque siempre hay algún obstáculo en el ambiente que lo hace cambiar de dirección, o que le disminuye, o que hace cambiar su magnitud. Por ejemplo, la resistencia del aire, etcétera, etcétera. Entonces, imagínese que hay una pelota rodando en el piso. Imagínese que es un caso ideal, perfecto, no hay ningún obstáculo, y se mueve siempre, siempre a la misma velocidad, es decir, la misma magnitud y en la misma dirección. Entonces, para que esto cambie, o sea, para que este equilibrio dinámico cambie, va a tener que recibir una fuerza. Ya sea que usted lo frene o ya sea que usted lo empuje, para cambiar ya sea su módulo o su dirección. Esto es lo que nos dice la primera ley. A mí me gusta siempre hablar de ejemplos del principio de inercia, y es que, bueno, coloquialmente utilizamos ese término para referirnos a otro tipo de cosas, como la resistencia al cambio. Y bueno, básicamente a eso se refiere. Imagínese que usted va en un auto ahora mismo, que va a cierta velocidad, y el auto frena. ¿Qué pasa con usted? Bueno, usted siente que se va para adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Bueno, que el auto llevaba cierta velocidad, usted iba dentro del auto, usted también llevaba esa velocidad, pero ¿qué pasa? Cuando el auto frena, usted no frena con el auto. Es decir, usted quiere permanecer en el estado que usted estaba anteriormente, que era moviéndose a cierta velocidad. Entonces, usted va a permanecer en ese estado a menos que aplique una fuerza. Entonces, ahí viene el uso, por ejemplo, el uso responsable del cinturón de seguridad, o ya sea usted mismo siente, o usted misma siente, que cuando un auto frena, usted tiene que hacer cierta fuerza para mantenerse en su lugar, y eso es para vencer
o mejor dicho, para cambiar de estado, o como se dice coloquialmente, para vencer la inercia. Entonces pasa algo similar cuando los autos doblan, por ejemplo. Si dobla a la derecha el auto, usted siente que se va a la izquierda, pero no es que usted se va a la izquierda, es que usted, su estado, o sea, usted quiere permanecer en el estado que estaba moviéndose a la dirección que iba. Déjenme ilustrar esto un poquito más. Usted se está moviendo en esa dirección, en la misma dirección que el auto, pero en algún punto el auto dobla. Entonces, ¿qué ocurre? Con respecto al auto, usted siente que usted se mueve hacia la izquierda cuando el auto dobla a la derecha. Pero realmente no ocurre así. Simplemente usted sigue moviéndose en la dirección que venía moviéndose. Y el auto dobló. Entonces, usted tiene que aplicar una fuerza ahora para cambiar de estado. Es decir, para cambiar, digamos, la dirección en la que se está moviendo. Y bueno, un montón de ejemplos más, pero la idea es hacer el video un poquito corto. Entonces, hablemos acerca ahora de la segunda ley de Newton, que es la que más nos gusta, ¿verdad? Bueno, una de las que más de la que ustedes prefieren. La segunda ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton nos relaciona la fuerza aplicada o recibida, la masa de un cuerpo y la aceleración que adquiere. Entonces, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? Lo primero es que debemos recordar que la aceleración es un vector. Entonces, ustedes podrán imaginarse acá también que la fuerza también es un vector. ¿Por qué? Porque tiene dirección. No es lo mismo tú empujar una puerta que jalarla. Entonces, la dirección, en el caso de aplicar una fuerza, es relevante. La fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, la segunda ley de Newton me relaciona esa fuerza que yo le aplico a un cuerpo con la masa que éste tiene y la aceleración que va a adquirir. Entonces, vamos a ilustrar esto un poco mejor. Vamos a ver. Imagínense que hay, digamos, usted va a lanzar una pelota y va a lanzar también con toda su fuerza, una nevera. Bueno, mis habilidades artísticas, bueno, qué bueno que no digo. A ver, entonces, va a lanzar con toda su fuerza una pelota y va a lanzar con toda su fuerza una nevera. ¿Cuál ustedes creen que se va a acelerar más? Evidentemente, se va a acelerar más la pelota, ¿verdad? Mientras que la nevera, aunque usted le aplique la misma fuerza, se va a acelerar menos. ¿Por qué? Por la masa que tiene. ¿Por qué? Porque la masa de la pelota es menor que la masa de la nevera. La masa de la nevera es muy grande. Poner aquí nevera, pelota, pelota. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que para una fuerza constante, ¿qué ocurre con la aceleración y la masa? ¿Qué relación tienen? Bueno, que mientras mayor sea la masa, menor va a ser la aceleración que tiene, ¿verdad? Como el caso de la nevera. Mientras que si la masa es muy pequeña, para una misma fuerza se va a acelerar más. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir entonces que la aceleración y la masa son magnitudes inversamente proporcionales.
Este símbolo de acá significa inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Es decir, que cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Ok. Pero vamos a pensar ahora que tengo una misma masa. Para una misma masa, ¿qué va a pasar si yo aplico una fuerza pequeña y una fuerza grande para una misma masa? ¿Qué va a pasar con la aceleración? Fuerza pequeña, fuerza grande. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Bueno, mientras más fuerza yo aplique a un mismo cuerpo, más se va a acelerar. Así que una fuerza grande va a producir en un cuerpo una aceleración grande. Mientras que en ese mismo cuerpo, una fuerza pequeña va a producir una aceleración pequeña. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que la relación entre la fuerza y la aceleración es directamente proporcional. Este símbolo significa directamente proporcional. Entonces, todas estas observaciones fueron, digamos, reducidas, o mejor dicho, compiladas en una sola expresión matemática, cuya forma original no vamos a hablar ahora, pero la forma en la que nosotros lo usamos es la siguiente, que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Esta es nuestra clave. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Vamos a ver. Algo muy importante acá es que recuerden que estamos trabajando con el Sistema Internacional de Medidas, en el que la masa se mide en kilogramos y en el que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza, ¿en qué unidades estará medida? Bueno, la fuerza entonces estará medida en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero esta combinación de unidades recibe un nombre especial llamado Newton, que se abrevia N. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los ejercicios, pues un Newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, que para que yo multiplique una masa y una aceleración y yo obtener el resultado en Newton, la masa debe estar expresada en kilogramos y la aceleración debe estar expresada en metro por segundo al cuadrado. Si no, ese producto no me da el Newton. Algo muy bueno. Pero lo vamos a ver ahora. Imaginemos que tenemos una masa de 500 gramos y este cuerpo yo he medido que obtuvo una aceleración cuya magnitud, fíjense que este no es el símbolo, no estoy usando el símbolo vectorial, así que aquí me refiero simplemente a la magnitud de la aceleración, va a ser 3.20 metros por segundo al cuadrado. Y obviamente la pregunta lógica es, ¿qué fuerza se le aplicó a este cuerpo de 500 gramos para que tuviera esta aceleración? Entonces aquí simplemente voy a sustituir. La magnitud de la fuerza va a ser ¿cuál? Igual a la masa por la aceleración. Voy a sustituir acá 500 gramos por 3.20 metros por segundo al cuadrado.
Cuando yo calculo esto, ¿qué me va a dar? Bueno, simplemente hago nuestra operación, ¿verdad? 500 por 3.2 son 1600. Ahora, mucho cuidado, 1600 ¿qué? Bueno, 1600 gramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto está correcto. Sin embargo, es inusual. Es inusual. ¿Por qué? Porque la fuerza se mide generalmente en Newton. Entonces, para expresar en Newton, ¿qué yo debería hacer? Bueno, yo debería expresar la masa. Debería asegurarme que la masa esté en kilogramos y la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí la masa, si la quiero en kilogramos, divido entre 1000, que es la cantidad de gramos que hay en un kilogramo, y tengo aquí mi masa en kilogramos. Entonces, ahora hago lo mismo acá. Voy a decir que la magnitud de la fuerza es 0.500 kilogramos por 3.20 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí voy a tener que la magnitud de la fuerza va a ser 1.60. Ahora sí, como la masa está en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, pues la fuerza va a estar expresada en Newton. Hay otra unidad de fuerza que se usa, que es el DINA. En el DINA, la masa está expresada en gramos y la aceleración se expresa en centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la equivalencia entre un DINA y un Newton? Bueno, aquí tenemos que un Newton es igual, que damos, a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, mientras que un DINA es igual a 1 centímetro, gramo, por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo yo podría determinar entonces la equivalencia entre uno y otro? Bueno, vamos a expresar el Newton en función de dinas. Entonces, un Newton va a ser ¿cuánto? 1, pero en vez de kilogramos, ¿cuánto gramos? 1000 gramos, pero en vez de metro, centímetro. ¿Cuántos centímetros es un metro? 100 centímetros, y bueno, aquí sí. El segundo cuadrado se queda igual. Entonces, sigo acá, un Newton es igual a ¿qué? A 1. Aquí tengo 1000 por 100 son 100.000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Gramo sobre centímetro cuadrado, gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado es DINA. Es decir, que un Newton es lo mismo que 1 por 100.000, 100.000 dinas. O 10 a la 5, ahora, 5 ceros. 10 a la 5 dinas. Entonces, un dina es una magnitud muy pequeña comparada con un Newton. Por eso, en algunos casos donde las fuerzas son muy pequeñas, suelen expresarse en dinas. Bien. Entonces, volvamos a nuestros ejemplos. Aquí tengo que hallé la fuerza, teniendo o conociendo la masa y la aceleración. ¿Por qué? Recordemos acá que fuerza es igual a masa por aceleración. Aunque en muchos casos vamos a utilizar solamente la magnitud,
tanto de la fuerza y de la aceleración, es útil y es necesario recordar que ambas son magnitudes vectoriales, aunque en algunos casos solo hablemos de su módulo o de su magnitud. Bien, entonces, en este caso ahora, en este ejemplo que vamos a poner, vamos a decir lo siguiente. Que a un cuerpo se le aplicó una fuerza de 7 newton y este adquirió una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y si esto ocurrió así, entonces yo podría determinar cuál es la masa que tiene el cuerpo. Entonces yo debería simplemente sustituir acá. Despejar primero. Entonces, ¿qué tengo acá? Quiero la masa. Por lo tanto, la aceleración que está multiplicando la masa va a dividir a la fuerza. Y voy a tener que eso es la masa. Entonces, en este caso no tengo vectores, solo tengo magnitudes. Así que mi masa va a ser igual a ¿qué? A 7 newton entre 1.50 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hago esto en mi calculadora, o como ustedes prefieran, ¿y qué voy a tener? Que mi masa es igual a 4.67 aproximadamente, pero 4.67 ¿qué? Bueno, newton sobre metro sobre segundo al cuadrado. Eso está correcto. Ahora bien, ¿recuerdan a qué era igual un newton? Recuerden que un newton como fuerza es igual a masa por aceleración. Un newton es unidades de masa por unidades de aceleración en el sistema internacional. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a cancelar metro con metro, segundo sobre segundo al cuadrado. Finalmente voy a tener que la masa es igual a 4.67 kilogramos. Otra forma de saber esto es que simplemente es una terna. Si la fuerza está en newton y la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, la masa está en kilogramos. O si la fuerza está en newton y la masa en kilogramos, la aceleración va a tener unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, lo que hablamos al principio, si la masa está en kilogramos y la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, la fuerza va a quedar expresada en newton. Así que todas estas unidades están vinculadas entre sí. Así que no tengo que eliminar unidades cada vez que vaya a hacer un ejercicio. Y bueno, vamos a hacer un último ejemplo, que es que ahora yo conozco la fuerza, una fuerza aplicada de 20 newton, a un cuerpo cuya masa es de 4 kilogramos. Y ahora yo quiero saber si a un cuerpo de 4 kilogramos yo le aplico una fuerza de 20 newton, ¿cuál será su aceleración? Y bueno, otra vez me apoyo en mi expresión y despejo que es la aceleración. Debo mover entonces la masa que está multiplicando con la aceleración. Así que va a pasar dividiendo la fuerza. Esto va a ser la aceleración. Ahora sustituyo. Las fuerzas son 20 newton. La masa son 4 kilogramos. De manera que la aceleración va a ser 20 entre 4, que son 5. ¿5 qué? Bueno, como la fuerza está en newton y la masa está en kilogramos, ya sé que la aceleración estará en metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es lo que necesitan saber. Ahora bien, en el
bueno, en el universo, en el cosmos, hay un caso particular de la segunda ley de Newton, que es el peso. El peso es una fuerza. Y suele confundirse con la masa. Entonces, vamos a aclarar un poco qué es el peso. Recordemos que nuestra Tierra, y bueno, todos los planetas, tienen un campo gravitatorio. Entonces, habíamos dicho que todos los cuerpos que entran en este campo gravitatorio son atraídos hacia la Tierra con cierta aceleración, ¿cierto? Que es la gravedad. Entonces, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Entonces, el peso sería igual a ¿qué? Como es una fuerza, a masa por aceleración. ¿Pero qué aceleración? Cualquier aceleración. La aceleración de la gravedad del planeta. En este caso, de la Tierra. Entonces, fíjense que el peso es una magnitud vectorial, ya que es una fuerza, que tiene dirección. ¿Cuál va a ser su dirección? Va a ser en el eje vertical hacia abajo. Es decir, J negativo, que es la misma dirección que tiene la gravedad. Entonces, mucho cuidado con confundir el peso y la masa. El peso va a depender del planeta donde usted se encuentre. Por ejemplo, en la Luna, su peso va a ser menor. ¿Por qué? Porque la gravedad de la Luna es menor. Ya más adelante verán que la gravedad que haya en un planeta va a depender de la masa que tenga el planeta. De manera que, por ejemplo, Júpiter, que tiene muchísimo más masa que la Tierra, tiene una gravedad también mucho mayor que en la Tierra. De hecho, nosotros, si lográramos llegar a Júpiter, quedaríamos probablemente aplastados por nuestro propio cuerpo. Entonces, tenemos entonces peso igual a masa por gravedad. Entonces, la masa es básicamente, nos dice o nos cuantifica la materia que hay en nosotros. La materia que hay en su cuerpo no va a cambiar independientemente de a qué planeta usted vaya. Si usted va a la Luna, usted sigue teniendo la misma masa. Se considera constante. ¿Verdad? A menos que se especifique lo contrario, que perdió un brazo o algo así. Pero la masa es constante. Mientras que el peso va a depender del campo gravitatorio, del campo gravitacional del lugar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir acá. Un gato de 5 kilogramos bueno, determine, vamos a decir, hay un gato, para que tenga un poco de sentido por la redacción. Vamos a determinar su masa y su peso en la Tierra y en la Luna. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a empezar en la Tierra. Y aquí en la Luna. En la Tierra, ¿cuál es su masa? 5 kilogramos. ¿Cuál es su peso? Con la magnitud de su peso, sabemos que el peso es J negativo, hacia abajo. ¿Cuál es la magnitud de su peso? Bueno, la masa, vamos a escribir la expresión masa, por la gravedad. Esto va a ser igual a ¿qué? A la masa, que son 5 kilogramos, y la gravedad en la Tierra, que creo que todos la conocemos su valor numérico, 9.8 metros por segundo al cuadrado. De manera que el peso va a ser igual a ¿qué? Si hago este producto,
voy a obtener 49, ¿qué cosa? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, newton. Y este es el resultado. El peso en la Tierra son 49 newton y la masa en la Tierra son 5 kilogramos. Ahora bien, la Luna. La masa, ¿cuál es? Sigue siendo la misma, 5 kilogramos. Sin embargo, el peso ha cambiado. Voy a poner aquí Luna. El peso va a ser igual a la masa en la Luna por la gravedad en la Luna. La masa en la Luna es la misma que en cualquier otro sitio, son 5 kilogramos, pero la gravedad en la Luna sí es diferente a la de la Tierra, y creo que son aproximadamente 1.67 metros sobre segundo cuadrado. De manera que el peso en la Luna, como ya se imaginarán, es un poco menor, de aproximadamente 8.35 newton. Y es lo que tenemos. Entonces, mucho cuidado y poner un poco de atención cuando se hable de masa y peso, porque no es lo mismo. Bueno, ya para terminar, hablemos acerca de la tercera ley de Newton, que también se conoce como principio de acción-reacción. Entonces, a mí me gusta tener esta charla con ustedes de qué recuerdan o qué creen que nos dice la tercera ley de Newton. Entonces, algo muy importante acá es que se da esta ley entre dos cuerpos, o más, ¿verdad?, que interactúan. Entonces, ¿qué pasa cuando dos cuerpos interactúan? Se ejercen fuerzas, pero en el mismo instante. No es que si yo te doy tú me das después o algo así, no. Se ejercen fuerzas simultáneamente. Pero ¿cómo van a ser esas fuerzas? Estas fuerzas van a ser de igual magnitud, pero de sentidos, o mejor dicho, también de igual dirección, pero de sentidos opuestos. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Voy a intentar hacer un dibujito. Bueno, imagínense que usted está empujando una pared. Bueno, me salió esta bonito. Usted está empujando una pared por alguna razón que desconocemos. ¿Qué pasa? Usted está aplicando una fuerza a la pared, pero la pared no se mueve. ¿Qué ocurre? Bueno, acá usted le está aplicando una fuerza a la pared, pero al mismo tiempo la pared le está aplicando una fuerza a usted. Por ejemplo, no sé si a alguien alguna vez se le ha ocurrido golpear una pared o algo por el estilo, pero cuando usted la golpea, es cierto que usted le aplica una fuerza a ella, pero usted efectivamente se da cuenta, siente que la pared le ejerce también una fuerza a usted. Y mientras más fuerte usted le pega a la pared, más fuerte la pared le pegará a usted. Eso ocurre mucho con el ejemplo que ustedes me comentan usualmente, que es una persona golpeando a otro, como una bofetada, algo así. Me gustan los ejemplos más pacíficos. Pero, en este caso, usted siente que, por ejemplo, si alguien la bofetea en la cara,
usted pensará que usted recibió más fuerza porque la bofetearon en la cara, que usted tuvo mayor, que a usted se le golpeó con más fuerza que en la que usted golpeó a él. De hecho, la otra persona también va a sentir que le golpearon la mano, va a sentir una molestia en la mano, porque aunque el efecto no haya sido el mismo, la fuerza fue la misma. Entonces, es muy importante no querer confundir el efecto que tiene la fuerza con la magnitud de la fuerza. Entonces, para eso vamos a ilustrar un último ejemplo, que es que tenemos un camión Bueno, la goma está un poco para atrás, pero no importa. Que aquí había una bicicleta que estaba detenida y el camión chocó la bicicleta. El camión estaba moviéndose para acá. Bueno, podemos decir que la bicicleta estaba rodando, porque no quiere decir que había una persona que está moviendo para acá la bicicleta. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Digamos que de alguna forma, yo quiero saber lo primero. ¿Cuál recibió un mayor impacto en el choque? Tal vez uno sienta la tentación de decir, bueno, la bicicleta. No. Ambos, el camión y la bicicleta, recibieron el mismo impacto. Recibieron la misma fuerza. Entonces, por ejemplo, si yo calculo que la magnitud del impacto fue de aproximadamente, por decir algo, 30.000 newton, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que acá tenemos que se manifiesta de dos formas. El camión recibió un impacto de la bicicleta en esta dirección. Fuerza que la bicicleta le ejerce al camión. Mientras tanto, la bicicleta recibió un impacto del camión hasta este lado. Esta es la fuerza que el camión realizó a la bicicleta. Entonces, ¿qué ocurre? Ambas son iguales en módulo, en magnitud, iguales en dirección, pero de sentido opuesto. Entonces, lo que vamos a decir acá es que la fuerza que la bicicleta le ejerce al camión es igual a la fuerza que el camión ejerce a la bicicleta. Los módulos son iguales. Sin embargo, si ya yo hablo de la forma vectorial, tengo esto. Son iguales en módulo y en dirección, pero de sentido opuesto. Entonces, acá vamos a decir la fuerza que el camión le ejerce a la bicicleta, vectorialmente, ¿verdad? Fueron 30.000 newton, pero ¿en qué dirección? Piensa acá a la derecha. Así que en I. 30.000 newton en I. Mientras tanto, la fuerza que la bicicleta le ejerce al camión, piense que es a la izquierda, van a ser igual 30.000, pero en dirección menos I. Entonces, mucho cuidado con la tentación de decir que la bicicleta recibe mayor fuerza. No recibe mayor fuerza. Ahora, el efecto va a ser diferente. ¿Por qué? Por lo que vimos de la segunda ley de Newton. Tienen diferentes masas. Entonces, por ejemplo, el camión tiene una masa de 3.000 kilogramos, para mantener los números un poco redondos. Y la bicicleta tiene una masa, digamos, de 50 kilogramos. 50 kilogramos. ¿Qué va a pasar? Bueno, como vimos en la segunda ley de Newton, van a tener aceleraciones diferentes. Por ejemplo, vamos a calcular la aceleración del camión. Recuerden entonces, acá fuerza es igual a masa por la aceleración. La aceleración entonces será igual
a fuerza entre masa. En este caso, fuerza del camión entre masa del camión. Que será igual a ¿qué? Digo, fuerza que el camión, que la bicicleta ejerce el camión. Que fueron menos 30.000 newton en I. Y la masa del camión son 3.000 kilogramos. De manera que la aceleración que recibe el camión debido a la bicicleta va a ser de ¿cuánto? Negativo acá, 10 como newton entre kilogramos, metro sobre segundo cuadrado en dirección I. Entonces recuerden que el negativo lo que indica es la dirección. Entonces si el camión iba moviéndose, bueno, hacia adelante evidentemente, cuando choca con la bicicleta, recibe una aceleración en la dirección opuesta a la que se va moviendo. Es decir, como una desaceleración, como si hubiera frenado. Entonces ahora vamos a ver qué aceleración va a recibir la bicicleta debido a este choque. Entonces tenemos la fuerza que el camión le ejerce a la bicicleta entre la masa de la bicicleta. Entonces tendremos, esto es igual a 30.000 newton en I, y la masa de la bicicleta que son 50 kilogramos. Entonces tendremos que la aceleración de la bicicleta son 30.000 entre 50, 600 newton entre kilogramo, metros sobre segundo en cuadrado en dirección I. Entonces, aunque las dos partes involucradas, entiéndase el camión y la bicicleta, recibieron la misma fuerza en el impacto, fíjense la diferencia entre las aceleraciones que adquieren. ¿Esta diferencia se debe a qué? Bueno, se debe a la diferencia de masa que hay entre ellos. Si los dos hubieran tenido exactamente la misma masa, hubieran recibido exactamente la misma aceleración. Pero no fue el caso. Por eso es que los accidentes, por ejemplo, donde hay motocicletas involucradas, son muy peligrosos. Bueno, para el motociclista, ¿por qué? Porque mientras mayor sea la diferencia de masa, también mayor será la diferencia entre las aceleraciones que se adquieren. Entonces, básicamente esto les quería resaltar. Fíjense que las aceleraciones fueron en direcciones opuestas, es decir, que mientras el camión se acelera, en este caso hacia la izquierda, que para él es frenar, la bicicleta acelera hacia la derecha, que es en la dirección donde el camión se está moviendo, evidentemente. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.